Hola, soy Javier Vitale, prospectivista argentino de Mendoza. Trabajo en el Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y soy docente investigador de la Universidad Nacional de Cuyo. A su vez, dirijo el Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y soy miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Estudios de Futuro. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos al canal de Prospectivas Chile. Hoy tenemos el honor de compartir con el profesor Javier Vitale, quien es un referente en los estudios de futuro, y queremos primero preguntarle cómo él inició su proyecto en el INTA, cómo entró en el mundo de la prospectiva, también en el área de la prospectiva territorial, agrícola, etc. Así que nos gustaría que se presentara y pudiera entregarnos su versión. Bueno, muchas gracias, Paola, un gusto estar en este espacio con todos ustedes. Bueno, esa pregunta me lleva al pasado, me retrotrae cuando era estudiante en el año 2004 y en el marco de la licenciatura de Ciencias Políticas que estaba estudiando, en un curso de análisis político tuvimos una unidad que era prospectiva política. Y el profesor, con los elementos que sabía, explicó ese módulo a través de la película El día después del mañana. Que, bueno, para quienes no la conocen, es que hay una nueva glaciación en Nueva York y, bueno, parece que una historia de rescate de un padre con el hijo, etc. El profesor usó ese recurso para explicar que el futuro era posible y que podía ser construido. O sea, lo que la película muestra es que los países del norte empiezan a congelarse y tienen que realizar una migración forzosa hacia los países del sur. Y el presidente de los Estados Unidos en la película condona la deuda pública de los países del sur para poder realizar esas migraciones. Y esa idea de que el futuro es susceptible de ser construido me impactó. Y de ahí empecé a indagar qué era la prospectiva, cómo se podía estudiar científicamente el futuro. Y bueno, y de ahí creamos. Eso habrá sido en el primer semestre del 2004, empezamos a estudiar, a leer, y en diciembre del 2004 creamos el CEP, el Centro de Estudios Prospectivos, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y de ahí lo que hicimos fue del 2004 hasta el 2006 un grupo de lectura sobre prospectiva, estudios de futuro, planificación estratégica. Y en paralelo yo empecé a trabajar como investigador en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, colaborando en la implementación del Plan Estratégico Argentino Vitivinícola 2020. Y bueno, y ahí entonces yo ingresé a la institución y es en donde empecé a desarrollar los estudios de prospectiva, principalmente en el campo territorial y agroalimentario. Así que mi ingreso a la prospectiva fue a través de la ciencia ficción. Y después migré hacia otras escuelas dentro de los estudios del futuro. Mira qué interesante. Interesante sobre todo que te haya impactado tanto en la universidad, cosa que compartimos, porque a mí también fue a raíz de que tuve un ramo en la Universidad de Planificación, que un profesor que había estudiado en Estados Unidos nos enseñó lo que era el foresight. Entonces por ahí yo entré por el ala norteamericana y luego vine a conocer lo que era la prospectiva, que es el ala francesa. Muy interesante, podríamos entonces hablar mucho de nuestros inicios, pero queremos también saber qué es la prospectiva, que nos expliques un poco más cómo fuiste entendiéndola, cómo fue evolucionando en tu cabeza, digamos, desde la ciencia ficción, ¿no es cierto?, a lo que hoy día entendemos como prospectiva.
Bueno, la prospectiva, digo, como una definición de manual, primero, es una disciplina de las ciencias sociales que permite una reflexión estructurada y organizada acerca del futuro. Y esa reflexión intelectual, analítica, sobre determinados objetos o campos de aplicación, tienen una finalidad, como planteaba Gastón Berger, que es incidir en la realidad. O sea, comprendemos, estudiamos el futuro para incidir en él a partir de las decisiones que tomamos en el presente. Y en ese marco, bueno, hay una diversidad de definiciones, de organismos internacionales, de los mismos referentes de la prospectiva, y algunos elementos que son comunes, como la participación, la complejidad, la interdisciplina que tiene esta disciplina, que requiere un diálogo participativo, un diálogo de saberes, de conocimientos para comprender ese futuro. Insisto que como la preocupación sobre el futuro es una preocupación inherente a los seres humanos, todo hecho humano puede ser abordado desde la perspectiva, en el marco de la complejidad y la incertidumbre que trae el futuro. Muy interesante ese planteamiento. Pero también me gustaría saber sobre los inicios de la perspectiva. Yo sé que en Latinoamérica, Argentina tiene un lugar muy importante dentro de la historia de la perspectiva o del estudio del futuro. Me gustaría que pudiera explicar la incidencia de Argentina. Bueno, Argentina es uno de los países pioneros en el desarrollo de la perspectiva a nivel de América Latina, con un hito argentino, pero que tiene alcance latinoamericano y global, que fue el famoso informe de la Fundación Bariloche, que fue el modelo mundial latinoamericano, Catástrofe o Nueva Sociedad, que fue un informe, es un estudio global dentro de los que son dentro de los estudios del futuro, que responde desde una visión latinoamericana al informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento. Ese informe de la Fundación Bariloche fue liderado por Amílcar Herrera junto con una serie de intelectuales, científicos de la época. Esto fue entre 1972 y el 73, en donde el Club de Roma, que a través de la dinámica de sistemas de J. Forrester y Donatella y Dennis Meadows, hacen correr un modelo matemático con la disponibilidad informática de la época de cómo iba a ser el mundo al año 2000. Esto es, la década del 70 con proyecciones al año 2000. Ese informe del Club de Roma se sustenta básicamente en una mirada neomalthusiana, o sea, la población crece de manera exponencial y los recursos naturales son limitados. Por lo tanto, al año 2000, bueno, iban a haber sectores de la población que no iban a acceder a los bienes o servicios que hacen falta para vivir. Ese informe del Club de Roma generó un alto impacto en las políticas públicas. Por ejemplo, fue el informe que sustenta las políticas de control de natalidad en China. Ese informe fue presentado en América Latina en una reunión científica en Río de Janeiro. Ahí estaba Amílcar Herrera y él ve que el informe podía ser mejorado incluyendo nuevas variables al modelo matemático. Con el grupo de investigadores de la Fundación Bariloche incorporan una serie de indicadores sociopolíticos que no habían tenido en cuenta el Club de Roma, y corren nuevamente el sistema, el modelo matemático, y lo que hallan fue que el problema no era la escasez de recursos humanos, sino la inequidad en la distribución de esos recursos. Por lo tanto, ellos plantean un dilema, que es que si las tendencias hasta la década del 70 continúan al año 2000, vamos a llegar sí a una catástrofe humanitaria en donde sectores de la población no van a acceder a
a los bienes y servicios mínimos. Lo que ellos proponen es una sociedad basada en la solidaridad, basada en el no consumo excesivo, una sociedad que tenga en cuenta esas desigualdades del mundo, y que precisamente el Estado es el que tiene que llevar adelante esas distribuciones de las inequidades. Y ese fue el hito de la perspectiva argentina. Luego en Argentina, en 1976, hay un golpe de Estado, estos intelectuales se exilian, Amílcar Herrera se transforma en docente de la Universidad de Campinas, allí fallece en Brasil, y bueno, y el resto de los miembros como Enrique Oteiza, Gilberto Galopín, Hugo Skolnick, se exilian del país, pero por suerte en el año 2014 la Universidad Nacional de Cuyo le otorgó el doctorado honoris causa a los autores por la contribución que han hecho en el desarrollo de la perspectiva argentina. Así que bueno, esa es rápidamente la historia de este caso emblemático para nuestro país. Sí, sí, muy interesante este caso, siempre lo tenemos que estudiar y también tratamos de transmitir a nuestros estudiantes, porque hay un tema muy importante en la perspectiva. Esto es que la perspectiva tiene una historia, tiene un desarrollo en Latinoamérica, y en ese marco me gustaría que pudieras comentarnos qué habilidades o cuáles son los primeros pasos que una persona que quiera adentrarse en la perspectiva o una organización tiene que hacer para ir conociendo la perspectiva y para hacer perspectiva. Bueno, lo fundamental es la capacitación y formación. Y acá sobre varios aspectos. No es solo una cuestión metodológica, conceptual, operativa, sino también es una cuestión de ampliar nuestros modelos mentales. Digo, el prospectivista y la prospectivista tienen que tener la capacidad de comprender los cambios multidimensionales que atraviesa el mundo en el marco de este famoso entorno VICA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Entonces, la aceleración del cambio nos exige estar siempre en la frontera de ese conocimiento, de los cambios o de las dinámicas sociales, tecnológicas, económicas, ambientales, políticas y culturales. Y obviamente después que uno mapea esas mutaciones del mundo, obviamente que tenemos que acceder a una formación metodológica. La prospectiva aporta estrategias y metodologías que estructuran esa reflexión colectiva, esa construcción social de futuro, y por lo tanto es central conocer la caja de herramientas de la prospectiva bajo una solidez teórica importante. La prospectiva exige tener solidez conceptual y flexibilidad metodológica para abordar el futuro. Eso es clave, ¿cierto? Sí, es central. Es central. Entonces, conocer la perspectiva, ir informándose, capacitarse, tener esta visión amplia. Me gustaría que pudieras describirnos de manera muy general cómo se ve un proceso prospectivo, cuáles, si es que tiene algunas etapas, si tenemos que fijarnos en algunos pasos definidos. Eso me gustaría que pudieras responder. Bueno, como en toda disciplina científica, cada maestrito tiene su propia receta de cómo hacer prospectiva. Y la verdad es que no hay una única forma de hacer prospectiva, no hay una receta de cómo aproximarnos científicamente al futuro. Por lo tanto, lo que tenemos sí son macropasos, son guías conceptuales, metodológicas, operativas para llevar adelante un estudio de prospectiva que para su abordaje o desarrollo requiere resolver inicialmente una triada que es central, que es entre el objeto a trabajar en clave de futuro o área de conocimiento. No es lo mismo la perspectiva territorial que la perspectiva tecnológica, hay singularidades que
la aplicación de la prospectiva desarrolla en función del campo de aplicación, el objetivo del estudio, el para qué del estudio, que buscamos con los resultados de ese estudio. No es lo mismo si el estudio de prospectiva es como insumo para el diseño de políticas públicas o para la planificación para el desarrollo. Y el tercer elemento de esa triada es el foco, que es el énfasis que va a tener el estudio. Desde dónde nos vamos a posicionar teóricamente para analizar o comprender ese futuro. Una vez que resolvemos esa triada, aparecen los 3 macropasos, los 3 capítulos que todo estudio de prospectiva tiene que tener. Todo estudio parte de un diagnóstico prospectivo que reconoce el pasado y presente del tema sobre el cual se esté trabajando. Un segundo momento es la construcción de visiones o escenarios a futuro, en donde el primer escenario que obtenemos es el escenario tendencial y de allí los alternativos, y la cantidad de escenarios alternativos que tengamos va a depender de la técnica de construcción que utilicemos. Y un tercer momento es la derivación de estrategias. En el marco del escenario deseado, meta puesta, ¿cómo derivamos ejes prioritarios y acciones estratégicas para alcanzarlo? Por lo tanto, todo estudio de prospectiva contiene estos 3 momentos. En cada uno de estos momentos, la prospectiva aporta métodos y técnicas para estructurar esa reflexión, esa visión compartida del pasado presente, del futuro y de la derivación de estrategias. Sí, el tema de tener estos 3 macro pasos no significa, desde mi punto de vista, que tengamos que llevarlos 100% a cabo. O sea, punto 1, hacemos una retrospectiva, etcétera, ¿cierto? Sin tener esto que dijiste antes, esa visión más amplia, más compleja, para poder abordar de mejor manera los pasos más, entre comillas, formales, o sea, esas capacidades que las personas tienen que desarrollar si quieren hacer prospectiva. Entonces, desde ese punto de vista, ¿me podrías contar si dentro de todo este tiempo que llevas haciendo estudios de prospectiva, cuáles son los errores más comunes, tanto de otros prospectivistas o otras, ¿cierto?, prospectivistas, hayan cometido o que tú te hayas fijado, o cuáles son esos errores desde las personas que te están solicitando ese estudio de prospectiva? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque un factor inicial en todo estudio de prospectiva es acercar las brechas de expectativas sobre el estudio entre quien demanda el estudio y el equipo técnico que va a ofrecer o a proponer el estudio. Entonces, en mi experiencia y conocimiento, el problema de quien demanda es que no tiene claridad de la prospectiva, porque aún es una disciplina muy desconocida. Por eso es central desarrollar capacidades prospectivas, tomar cursos de prospectiva, para que cada vez más profesionales conozcan de manera seria, sólida, esta disciplina. Entonces, por ahí el que demanda un estudio de prospectiva, bueno, leyó algo en la web y le gustó la palabra y demanda y no sabe lo que está demandando. Entonces los términos de referencia son muchas veces vagos, ambiguos. O muy amplios. Sí, amplios, difusos. También el segundo elemento es que creen que porque aplican prospectiva resuelven todos los problemas de una sola vez, y no es la panacea. Digo, la disciplina tiene alcance y tiene limitaciones también. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que tiene esta disciplina si la aplicamos mal? Una es la globalidad del enfoque, que la prospectiva sea tan general que no nos dé resultados particulares o específicos para nutrir la política pública o la planificación. Esa globalidad del enfoque es central, porque yo puedo tomo el contenido de cualquier estudio de prospectiva mal hecho y le cambio el título. En vez de ser prospectiva territorial de Santiago y le pongo prospectiva territorial del Maule,
y el contenido aplica igual. Bueno, ese es un error central que tiene o un riesgo que tiene esta disciplina. El otro riesgo es la similitud en las estrategias. Bueno, yo puedo hacer un buen diagnóstico, una buena construcción de escenarios que insumen tiempo, que insumen recursos, que insumen datos, evidencia, y como ya llegamos a la fase de estrategia cansados como equipo técnico, bueno, las estrategias son muy ambiguas, difusas, y entonces también ahí cambio esas estrategias a cualquier otro estudio y aplica. El riesgo de la prospectiva nos tensiona entre la generalidad y la especificidad. Tenemos que ver los cambios del mundo, pero siempre focalizados, delimitados en un tema en particular que es el que nos convoca. Otro riesgo que visualizo es la pseudoparticipación. O sea, creer que el consenso encubre el conflicto. Bueno, no, la prospectiva lo que tiene que poner sobre la mesa son los conflictos, las tensiones de quienes participan del estudio de prospectiva, que tienen múltiples miradas acerca del futuro. El futuro no es único y verdadero, sino que es un campo abierto, una hoja en blanco que la vamos escribiendo con nuestras decisiones y que por lo tanto no podemos partir de una idea ingenua. Cada actor que participa del estudio de prospectiva tiene múltiples intereses, expectativas, anhelos, deseos sobre el futuro. Y a veces esos intereses son antagónicos. Por lo tanto, que realicemos talleres de prospectiva, que convoquemos actores, si no hay una estrategia y metodología clara de participación, el estudio también puede carecer de criterios de calidad para que sea un buen documento como insumo al proceso de toma de decisión. Sí, es clave el tema de la participación y lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero me gustaría que nos contaras si ves alguna diferencia entre lo que es la aplicación de la prospectiva en el sector público, en cualquiera de sus áreas o campos, y la aplicación de la perspectiva en el sector privado. Si hay similitudes, diferencias, cómo puede ayudar también al sector público. Si me puedes hacer una... Bueno, teniendo en cuenta lo que decíamos, que la prospectiva tiene estos macropasos y que independientemente si es prospectiva gubernamental o corporativa empresarial, estos macropasos están presentes, la aplicación de la prospectiva, tanto en el sector público como en el sector privado, es muy diferente en el mundo. La prospectiva nace en la década del 50-60 en Francia, en el ámbito más filosófico humanista, pero en los Estados Unidos muy vinculada al campo bélico, y de allí salta al sector principalmente privado y posteriormente llega al sector público. Eso es lo que pasa en el norte global. ¿Qué pasa en América Latina? La prospectiva nace de la mano de iniciativas públicas. Los gobiernos nacionales son los principales promotores, impulsores de la prospectiva en este binomio central prospectiva-políticas públicas. Las empresas en América Latina tienen otras aproximaciones a su planificación de mediano y largo plazo, basado más en la lógica de los futuros probables, en donde buscan más aproximaciones cuantitativas de proyección, de predicción, que es una forma de abordar el futuro. La prospectiva se basa principalmente en los futuros posibles, en pensar que los futuros son múltiples, y apela más a métodos y técnicas cualitativas para esa reflexión. Entonces, las diferencias es que el sector público abraza o promueve más la prospectiva desde los futuros posibles, con avances y retrocesos también en América Latina, con distintos grados de desarrollo entre los países, mientras que en el sector privado prima más un abordaje más de la probabilidad y de las aproximaciones más cuantitativas. Bueno, hasta ahora hemos conversado diferentes temas con el profesor Javier Vitale
y me gustaría hacer unas nuevas preguntas, pero esta vez relacionado con el ámbito de la perspectiva territorial, donde te has desempeñado mucho tiempo, específicamente en lo que es la perspectiva agrícola y alimentaria. Entonces, ¿en qué consiste estos tres elementos? La perspectiva territorial, agrícola, alimentaria, ¿cómo se unen? ¿Son lo mismo? ¿Se pueden ver por separado? Eso me gustaría que desarrollaras. Bueno, la perspectiva territorial es un campo de aplicación específico dentro de la perspectiva y es uno de los campos, junto con la perspectiva tecnológica, que más se ha desarrollado a nivel mundial. En América Latina la perspectiva territorial ha tenido fuerte desarrollo en Colombia, en Perú, y en la Argentina ha estado siempre asociado a los territorios rurales de nuestro país. Básicamente consiste en explorar los escenarios futuros de los territorios, siempre hablando de mediano y largo plazo, y derivar en el marco de esos escenarios lineamientos y directrices para las políticas públicas de ordenamiento territorial y uso del suelo. Esto lo que nos permite es anticipar dinámicas territoriales futuras que pueden tener continuidad o no en el pasado y proponer distintas estrategias de intervención para abordar esas dinámicas de mediano y largo plazo. Eso es lo que es la perspectiva territorial. Cuando hablamos de perspectiva agrícola alimentaria, que es un campo específico que ha desarrollado Argentina a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, allí la perspectiva se la utiliza en tres escalas. Una es para explorar el futuro de todo el sistema agroalimentario argentino, que como ustedes saben, bueno, principalmente es, o como componente principal, tiene la producción de oleaginosas en la región de la Pampa Húmeda. En una segunda escala se trabaja con cadenas productivas. Se ha trabajado con la cadena productiva del durazno para industria, el sector vitivinícola, la cadena del arroz, algunas cadenas ganaderas desde la provincia de La Pampa. Y en un tercer nivel aparece toda la aplicación de la perspectiva agrícola alimentaria aplicada a áreas disciplinares: biotecnología, producción más limpia, bioeconomía, temáticas que están íntegramente relacionadas al sector agrícola, agropecuario y agroindustrial. Y el producto de esa aplicación son las agendas futuras de investigación, desarrollo e innovación, que son un instrumento de planificación para orientar los fondos públicos en ciencia, tecnología y desarrollo. Qué interesante, cómo están aplicándola hace muchos años. ¿Hace cuánto tiempo están aplicándola en el INTA? El INTA incorporó la perspectiva desde el año 2006. Inicialmente se trabajó en el sistema agroalimentario, desde el Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas y en cadenas productivas, y a partir del año 2019 se incorpora la perspectiva territorial y la perspectiva tecnológica. Y en ese ámbito, en la perspectiva territorial y agroalimentaria, ¿cómo involucran a los actores locales, a la ciudadanía en estos estudios? Bueno, como comentábamos con anterioridad, la perspectiva trabaja en una lógica de construcción social de futuro. Por lo tanto, la participación es una característica central de la perspectiva. Y allí la inclusión de los diversos actores, ya sea del territorio, de una cadena productiva, del sistema agroalimentario, es central. Y cuando hablamos de actores, acá es un abordaje multiactoral en el sentido de convocar actores públicos, gubernamentales, privados, empresariales, de organismos sociales, de la ciencia, de la academia. Y estos actores, que son múltiples, que son importantes en cantidad, pero también en la diversidad de voces y de opiniones que tienen sobre el futuro del tema en el cual se los convoca,
bueno, participan de los talleres de prospectiva. Muchos de ellos también, que son expertos tecnólogos o referentes de las cadenas, de los sectores, son consultados a través de distintos métodos y técnicas, como la encuesta Delphi. Entonces es central para tener una visión compartida y compleja de la diversidad de opiniones sobre el futuro, que los actores participen activamente de estos estudios. Me gustaría que pudieras compartir algún estudio que haya hecho el INTA, donde el cual tú hayas participado, y cómo ese estudio influyó específicamente en decisiones o en acciones que se llevaron a cabo desde el gobierno. Bueno, por suerte, tanto en el INTA como en la Universidad Nacional de Cuyo tenemos una diversidad de estudios en diversos campos. Y sí, nosotros partimos de una serie de premisas básicas que también las tomamos de Godet, un prospectivista francés, que es que la prospectiva no es un mero ejercicio intelectual, no es una sola cuestión académica, intelectual, analítica, de ponernos a pensar el futuro, que es algo interesante como ejercicio, pero que siempre recuperamos esa finalidad de incidir en la política. Por lo tanto, la mayoría de nuestros estudios tienen ese propósito, son producidos con ese propósito final, de incidir en la política pública y todo. Y en ese marco, bueno, un caso emblemático, el caso insignia, podríamos decir, que hemos desarrollado es en el sector vitivinícola argentino, que en el año 2001 el sector privado se reunió para esbozar un plan estratégico sectorial al año 2020, pero con el enfoque de la planificación por escenarios, el escenario planning, que es una escuela dentro de los estudios del futuro, que consiste básicamente desde el presente explorar los futuros posibles del sector en el mediano y largo plazo, y en el marco del escenario meta a alcanzar, donde el sector define metas de desarrollo en producción, en exportación de vinos y de los productos de la cadena, van a anclar un plan estratégico sectorial. Ese estudio tuvo una duración desde el 2002-2003. En el año 2004 el Congreso de la Nación le da rango de ley al estudio. Es el primer plan estratégico sectorial aprobado por ley nacional, y se crea la Corporación Vitivinícola Argentina, que es una entidad pública-privada que articula y coordina las acciones del plan estratégico. Y hasta el día de hoy la corporación viene desarrollando una serie de acciones estratégicas en 4 ejes prioritarios, que es posicionar los vinos argentinos en los mercados del norte, relanzar el vino argentino a nivel nacional y a nivel de América Latina, defender al pequeño y mediano productor, y un cuarto eje que es transversal, que es investigación, desarrollo e innovación en agricultura y a nivel agrícola y enológico. Y la COVIAR, que se financia con una contribución obligatoria del propio sector, es la que lleva adelante estas acciones a través de diversas unidades ejecutoras. En el año 2019, el sector reeditó el plan estratégico hacia el año 2030. Y ese es un caso interesante en cómo la prospectiva sirvió a un sector para organizarse, consolidarse, tener metas de mediano y largo plazo, tener una clara hoja de ruta y sobre todo poder organizar la acción colectiva del sector. Mira, muy interesante porque siempre nos están inquiriendo sobre estos ejercicios, si sirven, si alguien los está ocupando, y esto nos demuestra obviamente que es muy necesario introducir la prospectiva en todas las tomas de decisiones.
Entonces, en ese ámbito, y ahí, para ir terminando la entrevista, Javier, me gustaría preguntarte si existe alguna recomendación para quienes quieran adentrarse en la perspectiva, pero también que puedas hacer una reflexión en torno a la importancia, porque yo también, obviamente, que estoy en este mundo de la perspectiva, entiendo la importancia, y por algo llevamos años, ¿cierto?, tratando de empujar esta disciplina, y me gustaría que hicieras esa reflexión en torno a la importancia en el mundo actual de la perspectiva. Bueno, después de la pandemia que pone en evidencia la incertidumbre en la ecuación de nuestras vidas, teniendo en cuenta que el futuro siempre es incierto, o sea, la incertidumbre es un atributo intrínseco del futuro, pero con la pandemia quedó esa sensación de que, bueno, nadie sabía qué iba a pasar ni con nuestras vidas ni con el mundo. Hay una revalorización de la perspectiva a partir de la pandemia, porque hoy todos los sectores, todas las personas, bueno, quieren anticipar qué es lo que va a pasar. De hecho, esta semana ha sido muy importante porque, bueno, en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo, yo traigo como dos anécdotas, pero que marcan esto, qué es lo que puede pasar en el mundo futuro. Una es que una declaración de Bill Gates en donde afirma que estamos ante la puerta de una nueva pandemia, y otro es un descubrimiento que tuvo la Agencia Espacial Europea junto con la norteamericana, y que por primera vez en la historia de la humanidad Naciones Unidas activó el protocolo de defensa global ante un riesgo de una colisión de un asteroide en el año 2032. Entonces, ante esos hechos posibles, que no tenemos la certeza de la probabilidad de ocurrencia, pero entran en el campo de lo posible, bueno, la gente se siente vulnerable, se siente indefensa ante lo que no manejamos, y por lo tanto la perspectiva se revaloriza en su función de anticipar lo que va a suceder a futuro, pero también en su función de construcción social para crear las condiciones para que eso que deseamos suceda. Entonces, en ese marco, la perspectiva es central en los tiempos que vivimos, caracterizados por la complejidad y por esta incertidumbre reinante en el mundo. Y para abordarla seriamente se requiere estudiar, capacitarse, formarse con los mejores, con los centros de referencia como es Prospectiva Chile, con los referentes a nivel latinoamericano como Javier Medina Vázquez, Francisco Mujica, con Paola, con muchos colegas muy queridos de toda la región, que es necesario poder capacitarse, estudiar, leer, estar en redes, conectados, leer las revistas científicas que tiene la disciplina, y dedicar tiempo a ampliar nuestros horizontes mentales y a poder explorar los futuros que vienen. Porque por suerte no están escritos por nadie, los escribimos nosotros, entonces tenemos que ser responsables con nuestro propio futuro. Me parece espectacular la reflexión, te la agradezco mucho. Seguramente las personas que nos están viendo y siguiendo por nuestro canal tienen alguna opinión que puedan compartir, y que nos dejen en los comentarios preguntas que quizás podemos responder. Y quiero agradecer a Javier Vitale, que no es solo un profesor y un experto en perspectiva, yo lo considero un amigo, llevamos años trabajando juntos, como ya lo señalé. El Centro de Estudios, el CEP de Cuyo, también es un referente. 20 años cumplieron, ¿cierto? En diciembre del año pasado existiendo. Entonces existe hoy día un acervo también tanto de organizaciones, de personas como las que mencionaba Javier, y creo que tenerte hoy día ha sido un privilegio, un honor, y te agradezco
enormemente que hayas tenido este espacio de tiempo para darnos aquí en Perspectiva de Chile. Así que muchas gracias. No, por favor, para mí ha sido un placer compartir, intercambiar ideas, me he sentido muy cómodo, así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo.